Hola, buenas tardes a todos. Bueno, se escucha bien, ¿no, Oscar? Bueno, hoy vamos a hablar de retardo de crecimiento intrauterino y la repercusión hemodinámica de esta entidad en nuestros recién nacidos. Así que, bueno, es un tema interesante. Básicamente porque, bueno, hay diferentes formas de retardo de crecimiento, nos vamos a ir refiriendo a cada una de ellas y vamos a ver cuál de ellas realmente repercute hemodinámicamente en el paciente y es el que tiene más riesgos de morbimortalidad. Para ello vamos a pasar primero por algunas nociones de fisiopatología, vamos a hablar de los escenarios posibles. Obviamente la circulación y la transición de la vida fetal a la vida neonatal es un punto crítico en estos pacientes. El remodelado cardiovascular es lo que básicamente vamos a tratar y ver cuáles son las repercusiones que se producen tanto en la etapa fetal como en la neonatal y también a largo plazo. Y por eso vamos a hablar de las consecuencias, vamos a citar un caso clínico y vamos a finalizar con las conclusiones. Bueno, básicamente la idea entonces es que la fisiopatología del retardo de crecimiento pasa por patologías muchas veces placentarias, a veces en simultáneo también del cordón, o de ella, o del cordón. O sea, pueden estar implicados la placenta o directamente el cordón, o a su vez ambos. Esto puede generar entonces un empeoramiento en el intercambio de gases. Este empeoramiento en el intercambio de gases lleva a una deficiencia de oxígeno y tanto el empeoramiento como la deficiencia de oxígeno a alteraciones hemodinámicas fetales. Por otro lado, también produce un empeoramiento del intercambio metabólico y de los sustratos, que a su vez va a incidir y agravar la deficiencia de oxígeno y va a generar la reducción del crecimiento fetal. Esto va a interactuar, ¿no es cierto?, con alteraciones hemodinámicas fetales que van a conducir a la injuria de órganos y de sistemas y a veces no solo a las morbilidades de estos órganos y sistemas, sino a veces a la muerte fetal. Bueno, ¿cuáles son los escenarios posibles? Vamos a empezar. El constitucionalmente pequeño es el pacientito que crece en percentilo bajo, por debajo de 10, que morfológicamente es un paciente que en los controles ecográficos no muestra anormalidades. El líquido amniótico suele ser normal y el Doppler de las arterias uterinas, así como de las umbilicales, también es normal. O sea, es el paciente constitucionalmente pequeño, que crece siempre en un percentilo chiquito, debajo del percentilo 10, en todo el embarazo. Después tenemos el que es anormal, o sea, el que es un pacientito que tiene un crecimiento por debajo del 10º percentilo, pero morfológicamente no es normal. Y ahí entonces englobamos todas las anomalías estructurales génicas o cromosómicas. Y después tenemos el retardo de crecimiento intrauterino, que puede ser, por ejemplo, de comienzo temprano. ¿A qué se le llama de comienzo temprano? Aquel que el bebé empieza a crecer mal antes de la semana 32, generalmente se relaciona con hipertensión inducida por el embarazo en un 60 a un 90%. Son chiquitos que suelen estar por debajo del percentilo 10, morfológicamente impresionan normales, cursan con oligoamnios, hay compromiso de los flujos uteroplacentarios y alteración en los flujos de las arterias umbilicales. Y todo esto desencadena la cascada hemodinámica fetal con riesgos de hipoxia fetal. Ahora, muy bien, hay un tardío también, por lo tanto,
así como hablábamos de un comienzo temprano en los menores de 32 semanas, donde la hipertensión es la que domina, la hipertensión materna, con un percentilo por debajo del número 10, con morfología normal, oligoamnios y compromiso de los flujos, y donde hay un desencadenamiento de una cascada hemodinámica fetal, y esto produce riesgo de hipoxia fetal, hay una forma tardía. La forma tardía es aquella que comienza después de las 32 semanas. Aquí la hipertensión en el embarazo suele ser menos frecuente y está entre el rango del 30 al 60%. También los bebés crecen por debajo del percentilo 10, la morfología es normal, hay una ligera disminución del líquido amniótico, ya no tan marcada en un oligoamnios tan severo. Hay una leve alteración de los flujos uteroplacentarios, leve alteración de los flujos de las arterias uterinas, y puede comenzar el circuito de ahorro con vasodilatación cerebral. Aquí hay ausencia de la cascada hemodinámica fetal, pero hay riesgo de hipoxia fetal. El retardo de crecimiento de comienzo temprano en general está asociado a una enfermedad placentaria severa, hay marcados signos clínicos maternos, alta tolerancia a la hipoxia fetal, severa hipoxia fetal, hay cambios cardiovasculares fetales y secuelas fetales que pueden ser multisistémicas. O sea, es un retardo de crecimiento que obedece a causas, digamos, de diferente etiología, placentarias o maternas, con un manejo complejo a nivel obstétrico. El retardo de crecimiento intrauterino y de comienzo tardía, en general la enfermedad placentaria es leve. Los signos clínicos maternos pueden ser medianos o leves, hay baja tolerancia a la hipoxia fetal, o sea, por ahí descensos de la concentración de oxígeno afectan más severamente al paciente, que presentan una leve a mediana hipoxia fetal, o sea que cualquier agudeza en la caída del oxígeno los afecta más. Son raros o leves cambios cardiovasculares fetales, o sea, no se evidencian en los controles, y las secuelas fetales suelen ser baja mortalidad, pero alta morbilidad, es como que el bebé se va lesionando de a poco. Esto es de diagnóstico muy complejo, es difícil de diagnosticar porque tiene como intermitencias. Y después está el retardo de crecimiento atípico, donde, bueno, hay una adecuada condición materna, pero el chico crece por debajo del percentilo 10, la morfología es normal, hay un posible oligoamnios, los flujos uteroplacentarios son normales, hay patrones atípicos hemodinámicos, o sea, hay variables y son inestables, o sea, uno ve un feto que hay una gran variabilidad de sus patrones hemodinámicos, hay alteración del distrito venoso fetal, hay posible retardo de crecimiento aún en el segundo trimestre sin alteraciones hemodinámicas uteroplacentarias. Y aquí entonces nos encontramos con todas las patologías del cordón umbilical, que son múltiples, ¿no? Desde el nudo del cordón, compresiones del cordón, bueno, etcétera, etcétera. Y brevemente repasar qué significa alteración de los flujos, o sea, cuando uno habla de un flujo de la vena umbilical normal, está hablando de un flujo en barra de estas características. Cualquier flujo que tenga melladuras de este tipo están significando de que esa vena umbilical está recibiendo el latido cardíaco, por lo tanto es una vena umbilical que no está con un tono adecuado, y esto es un flujo umbilical anormal. A nivel ductal, esto sería un flujo venoso ductal normal, donde se ve claramente que hay una melladura, pero básicamente es un flujo positivo, uniforme. Cuando esta melladura se ve profundizada,
ya estaríamos hablando de un flujo ductal anormal. Y si esta melladura se profundiza a tal punto que llega a ser reversa, entonces ese ductus es todavía más patológico y de altísimo riesgo. Los signos a nivel arterial, sabemos que el flujo en la arteria umbilical normal es un flujo con una sístole y una diástole de estas características. Si se encuentra ausente la diástole, como en este trazado, entonces estaremos hablando de un flujo arterial umbilical patológico, y mucho más si este flujo diastólico se encuentra reverso, o sea, se encuentra por debajo de la línea de base. Hay una sístole y hay una diástole, pero esa diástole es reversa, o sea, está sacando sangre desde el feto hacia la placenta. O sea, básicamente recordar entonces de que en la circulación fetal, o sea, dentro de la panza de la mamá, esta sería la situación, ¿no es cierto? Está llegando la sangre perfectamente oxigenada y se está redistribuyendo, ¿no es cierto?, hacia las cavidades izquierdas fundamentalmente para perfundir fundamentalmente la mitad superior del cuerpo, y que el resto de la sangre oxigenada se va digamos, a unir a la que procede del resto de la mitad inferior del cuerpo y de la cava superior para dar una mezcla parcialmente oxigenada, y esta mezcla a través del ductus va a ir a irrigar la mitad inferior del cuerpo y va a volver a la placenta para ser oxigenada. Poca volumen de sangre pasa al circuito pulmonar, porque ya sabemos que el pulmón no está en este momento, está con alta resistencia y con bajo flujo. Eso sería en la etapa fetal. Entonces, allí adentro, ¿qué sucede con el resto de los territorios? Bueno, si nos encontramos con una arteria umbilical de estas características, diremos que tenemos un flujo arterial umbilical adecuado. Si en cambio, si tenemos una arteria umbilical que tiene ausencia de diástole, como en este caso, la diástole acá ya no está presente, estaremos ante una situación de riesgo, y mucho más si estamos en esta situación donde la diástole es directamente reversa. ¿Qué pasa con el ductus venoso? Bueno, esto es lo que hablamos. Si este ductus venoso presenta esta melladura, tengamos cuidado porque ya está redistribuyendo, y mucho más si ese ductus venoso presenta un flujo reverso de estas características. Y si la vena umbilical presenta esta alteración pulsátil, ¿no es cierto?, y con melladuras, también es de riesgo. Y el flujo cerebral, entonces va a ser un flujo que va a ser de estas características cuando es normal, que va a aumentar la diástole cuando empieza a redistribuir como un mecanismo de protección. ¿Se acuerdan de que el ductus restringía el flujo hacia el hígado para enviar más sangre oxigenada hacia las cavidades izquierdas, y de estas maneras llevar la sangre hacia el cerebro y aumentar el flujo? O sea, va a aumentar el flujo a nivel diastólico, y de esta manera se va a ver este aumento de la diástole en la cerebral media, mientras dura el mecanismo de autorregulación y de redistribución. Cuando empieza a claudicar, aquí entonces nos vamos a encontrar con trazados de estas características, o sea, donde hay ausencia de diástole o diástole reversa. Y aquí estamos ante un feto que está claramente sufriendo y donde su cerebro está severamente afectado. Y también es muy probable que en esta situación estemos con las coronarias que estén fluyendo con dificultad hacia al ventrículo izquierdo, y por lo tanto y al resto del corazón, y por lo tanto con riesgo de generar alteraciones en la circulación. O sea que estamos ante el riesgo de que el remodelado cardiovascular comience a afectarse más severamente, con cambios en la orientación de las fibras miocárdicas, con un árbol coronario que comienza a ser anormal, con engrosamiento en la íntima vascular,
con a nivel tisular menor número de cardiomiocitos, porque bueno, es como que se inhibe el metabolismo del mismo miocardio que está en crecimiento. Hay una disminución en la longitud y en el número de la red capilar, y a nivel subcelular, por supuesto que los sarcómeros van a estar acortados, hay reordenamiento mitocondrial y hay cambios en todas las proteínas, tanto en la tintin como en la miosina. Entonces, cuando el bebé tenga que transitar de esta situación fetal a esta situación neonatal, estos cambios hemodinámicos, que son fundamentales, van a encontrarse restringidos por este proceso de remodelación que ya se inició intrauterinamente. ¿Y de qué manera se van a encontrar restringidos? Bueno, si el remodelamiento cardiovascular intrauterino involucró al corazón, a los tejidos y también a las células, bueno, se va a manifestar postnatalmente con estos cambios. Morfológicamente vamos a encontrar por ahí una dilatación atrial, vamos a ver una hipertrofia miocárdica. ¿Se acuerdan que hablamos en una oportunidad de la miocardiopatía edematosa típica de estos pacientes? Porque hay como una hipertrofia miocárdica, porque realmente hay una afectación isquémica del mismo músculo, y esto hace a un aspecto hipertrófico que afecta claramente su funcionamiento. La función diastólica va a manifestar reducción de la velocidad de las ondas E, o sea, de llenado rápido en el flujo a través de la mitral, del ventrículo izquierdo, y de la onda A también, o sea, van a ser ondas con menor velocidad. El radio EA se va a encontrar invertido porque va a haber un funcionamiento miocárdico alterado que va a hacer a que la onda de llenado rápido supere a la onda de llenado atrial, o sea, la contracción atrial, porque el volumen eyectado por la aurícula hacia el ventrículo va a estar restringido porque ese ventrículo no tiene capacidad de recibir la sangre de esta contracción. Va a haber una prolongación en el tiempo de relajación de isovolumétrica del ventrículo izquierdo. Es un ventrículo que va a estar rígido, tenso, y por lo tanto al estar rígido y tenso va a ser como si fuera una bolsa que recibe un volumen rápido de sangre, y eso se refleja por la onda E, pero que no va a poder recibir la contracción auricular porque ya no tiene más espacio. La función sistólica puede manifestar una reducción en la contractilidad, y esto obviamente se va a transmitir en la velocidad de acortamiento circunferencial también, o sea, no solo al medir la fracción de acortamiento y la fracción de eyección, sino que también vamos a ver que va a haber una reducción en cuanto a la circunferencia del ventrículo, que se contrae y se relaja de manera diferente, con una disminución clara en este índice. Va a haber un aumento en el estrés de pared, o sea, es un miocardio que va a estar sometido a una poscarga más elevada, con menos capacidad de respuesta. Disminución del gasto del ventrículo izquierdo por estos factores, o sea, estamos ante una situación de falla diastólica y sistólica, y entonces esto incide directamente en el gasto y en la eyección del ventrículo izquierdo. A nivel vascular, vamos a ver que hay una tendencia a la hipertensión arterial, hay rigidez arterial y engrosamiento de la íntima aórtica. Así que bueno, cuando hablamos de morfología y dilatación atrial, se acuerda que hablábamos de que la aurícula izquierda se encontraba con un volumen que superaba el 1.5 mililitros por kilo, que veíamos una hipertrofia miocárdica, que es esto que vemos acá, que es como un miocardio edematoso, inflamado, es un miocardio isquémico, o sea, si uno le hace un dosaje enzimático, va a encontrarse con que las enzimas están alteradas. O sea, es un miocardio que ha sufrido. La función diastólica se va a manifestar porque, bueno, si ustedes recuerdan, esto es un trazado normal en el recién nacido, donde la onda E es menor que la onda A, entonces hay una realidad que la onda A debe ser mayor que la onda E,
Pero bueno, en un paciente que está sufriendo adentro de la panza, donde hay un proceso de remodelación que se ha modificado, entonces lo que va a suceder es que nos vamos a encontrar con una onda pequeña y una onda E más alta, por lo tanto, la relación EA va a estar aumentada, y esto significa que va a ser mayor de 0,9. Va a haber una prolongación en el intervalo o en el tiempo de relajación del ventrículo izquierdo, porque el tiempo, ¿se acuerdan que esto era el TI que nosotros medíamos, donde se medía desde la finalización de la onda hasta el comienzo de la onda E, y después se medía la eyección, y entonces esto tenía que dar un índice que era de 0,26 a 0,36, y en este caso lo vamos a encontrar prolongado, porque le cuesta relajarse a este ventrículo que tiene características tan anormales. La onda E', que estamos hablando ya del Doppler tisular, si este fuera un Doppler tisular normal, donde tenemos una onda E, acuérdense que esto habla de un músculo, o sea, del miocardio, que está normal, o sea, que tiene una onda E de funcionamiento adecuada, una onda también adecuada, pero puede suceder de que en el miocardio isquémico y de estas características se vea claramente afectado con una onda E muy pequeña. O sea que se habla de una E' menor de 2,7, esto se hablaría de un índice patológico. Y también, ¿se acuerdan que habíamos hablado que podíamos relacionar la onda E del flujo con la onda E' del músculo? Y al relacionar estas dos, si esta relación es mayor de 18, también sería otro componente que nos permite definir como una función diastólica alterada. En cuanto a la función sistólica, bueno, la típica reducción de la contractilidad, ¿no es cierto?, y de la velocidad de acortamiento circunferencial, las mismas, ustedes se acuerdan que se toman en el eje paraesternal bajo corto, vista músculos papilares, y bueno, la contractilidad se mediría con el modo M, ¿no es cierto?, entre los músculos papilares, y la velocidad siguiendo toda la circunferencia, digamos, en sístole y en diástole, también en este corte. Así que, bueno, esto sería hablar de contractilidad alterada o de velocidad de acortamiento alterado, que también compromete la función sistólica. Esto va a repercutir directamente sobre el gasto del ventrículo izquierdo y va a manifestarse con un estrés de pared aumentado. Eso significa que cada centímetro de músculo cardíaco del ventrículo izquierdo se va a ver afectado con una poscarga que está aumentada y que lo va a llevar a una situación, digamos, de mayor estrés. El otro marcador que aquí está puesto en el trazado es la excursión del MAPS, o sea, la excursión de la válvula mitral. Recuerden que esto también está tabulado por edad gestacional, y que cuando se encuentra muy aplanadito está hablando de que claramente el anillo mitral no está excursionando adecuadamente, y por esa razón podemos decir de que también la función sistólica se encuentra comprometida. En cuanto a las vasculares, va a haber una tendencia a la hipertensión arterial, rigidez arterial, y va a haber un engrosamiento de la íntima arterial, aórtica. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas del retardo del crecimiento? A corto plazo, bueno, tenemos la asfixia, o sea, un bebé que está sufriendo dentro de la panza y por lo tanto está en una situación de riesgo. Esta asfixia puede involucrar a todos los órganos, pero particularmente en un primer momento a los órganos que protege el cerebro y las coronarias, y que después, cuando este circuito se afecta, entonces allí comenzar con la afectación miocárdica y cerebral. La depresión neonatal, que puede acompañar a esta asfixia,
la hemorragia, por los cambios hemodinámicos generados por la situación de retardo de crecimiento y intraventricular, y la leucomalacia, consecuencia de esta alteración en la perfusión cerebral, acidosis, por la mala perfusión a todos los órganos, convulsiones que van a depender del grado de afectación del resto del cerebro, hipotonía, otro signo neurológico que acompaña a estas situaciones neurológicas de acuerdo a la envergadura que cada una tenga, la policitemia, que es un marcador claro de hipoxia fetal, el retardo, bueno, obviamente el ingreso a las unidades de cuidados intensivos, la necesidad de asistencia respiratoria y, por supuesto, el riesgo altísimo que tienen estos pacientes al haber tenido un circuito de ahorro que quitó sangre a la mitad inferior del cuerpo de enterocolitis necrotizante. Isquemia y disfunción cardiovascular, que es fundamentalmente lo que nosotros estamos tratando de enfocarnos en esta charla. Bueno, a largo plazo esto se va a manifestar con un retardo de crecimiento, puede haber un déficit en cuanto al coeficiente intelectual, un aumento de la incidencia de síndrome metabólico y aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular a largo plazo. En la edad adulta puede haber diabetes, dislipemias, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares. Recuerde que la disfunción diastólica puede ser causa de muertes súbitas en distintos momentos de la vida, cuando esta no es detectada. Por lo tanto, en este particular grupo de pacientes, que es el retardo de crecimiento, donde puede haber habido una hipoxia que ha sido prolongada, temprana o tardía, y la disfunción diastólica es uno de los marcadores, hay que controlarlos con mucho cuidado, y son chicos que hay que vigilarlos muy de cerca después del alta. Bueno, las consecuencias del retardo del crecimiento a largo plazo tienen que ver entonces con la disfunción endotelial que se produce en forma temprana, y esta tiene que ver básicamente con múltiples factores. Entre ellos está la disminución de la biodisponibilidad del óxido nítrico, la disfunción de la enzima óxido nítrico sintetasa, la disfunción de los progenitores endoteliales, factores epigenéticos pueden contribuir a ello, la senectud vascular es otro de los factores que contribuyen a esta disfunción, y el estrés oxidativo. Todo esto hace a una disfunción endotelial temprana que va a generar aumento de las morbilidades tempranas y tardías a largo plazo. Por eso, cuando uno se encuentra ante una situación de estas características con un bebé, donde se encuentra una placa que puede parecer a simple vista una atelectasia, una membrana hialina, una opacidad difusa de las playas pulmonares, y al hacer un ecocardiograma uno encuentra una función diastólica de estas características, entonces no debe confundir esta entidad con lo que es la disfunción diastólica, que tiene un tratamiento, porque al ponerle, por ejemplo, algo que relaje el miocardio, ¿no es cierto?, hecho el diagnóstico, vemos una respuesta de estas características en la placa, y por lo tanto también una respuesta de estas características en el trazado del Doppler. Y esto lo podemos vigilar activamente. Bueno, entonces recordar siempre que en el periodo postnatal temprano, los prematuros pequeños, respecto de los términos, toleran con mayor dificultad el aumento de la poscarga. O sea que el nacimiento ya de por sí, en este grupo de pacientes, reviste un agregado mayor al del resto de la población, que ya significa un estrés del nacimiento, porque hay una serie de cambios hemodinámicos para la cual el miocardio tiene que estar preparado y tiene que estar íntegro. Si ese miocardio no está preparado, no está íntegro, ha sufrido una alteración en su remodelación, es muy probable que se vea muy afectado por esta situación de aumento de la poscarga, que es un proceso fisiológico, o sea, se ablasiona la placenta y aumentan las resistencias vasculares
sistémicas. Entonces hay una sobrecarga clara del ventrículo izquierdo, que para lo cual el ventrículo tiene que estar íntegro para poder responder. Así que creo que es muy importante que también nosotros esto lo tengamos presente a la hora de interpretar una situación y agregar determinadas drogas en las cuales aumentar aún más esta poscarga puede ser tener un efecto realmente de descompensación sobre ese miocardio que está sufriente, porque lo ha pasado dentro de la panza el sufrimiento y porque afuera de la panza no tiene reservas para responder al aumento de la resistencia, y le estamos agregando un elemento más de riesgo, que es el aumentar la resistencia vascular sistémica aún más y sobrecargar aún más el ventrículo izquierdo. Bueno, recordar entonces que el remodelamiento de miocardio en el prematuro, que cualquier nacimiento en cualquier momento es una detención en el desarrollo del pulmón, pero también lo es a nivel del corazón. Y que hay múltiples factores perinatales que pueden dificultar la adaptación hemodinámica postnatal, y por lo tanto tenemos que estar muy atentos y los podemos vigilar a través de los diferentes elementos, no solamente de la clínica, que siempre va a tener un valor relevante, sino a través de estos medios de, digamos, diagnósticos, como es el ultrasonido, como es también el uso de la oximetría regional. Este proceso inadecuado de remodelación de miocitos se traduce entonces en disfunción ventricular izquierda sobre un miocardio con una muy baja tolerancia al estrés. Bueno, y acá recordarles esta miocardiopatía única que se describe en el prematuro, que en realidad muy particularmente es en el prematuro con retardo de crecimiento. Se ha identificado como un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, de hipertensión, de fibrilación atrial, de stroke, de falla cardíaca temprana. Hay una ventana postnatal temprana para el crecimiento, desarrollo y remodelado cardíaco, y esta debe ser muy bien atendida. Hay un patrón de remodelamiento anormal que reduce la reserva miocárdica, que es lo que acabábamos de decir, y mucho más en esta situación donde se ve este miocárdico edematoso y isquémico, ¿no? Este periodo es ideal para la intervención, básicamente para poder identificarlo y no agravar aún más la situación en la cual se encuentra este paciente. Y la prevención de riesgo de futuras enfermedades cardiovasculares a través de los controles que comandan siempre esta situación. O sea, cuando un bebé ha tenido una disfunción diastólica, debe ser seguido en su presión arterial, debe ser seguido en su función cardiovascular, debe ser seguido por un cardiólogo en conjunción con el seguimiento neonatal. El cuidado nutricional y la leche humana, saben que reduce el riesgo cardiovascular de los prematuros a largo plazo. Bueno, y bueno, básicamente con este caso clínico, recordar una situación de disfunción diastólica severa en un paciente de 28 semanas con un retardo de crecimiento, en una mamá de 33 años, con un APGAR que había sido vigoroso y una ruptura artificial de membranas, líquido amniótico meconial, en realidad era un líquido verdoso, así que se interpretó como meconial, pero bueno, pudo haber sido con pigmentos biliares porque tenía una colestasis, hipertensión en el embarazo, el clampeo del cordón se había podido hacer en forma demorada, presentó apneas, por lo cual ingresó en asistencia respiratoria y debió colocarse surfactante con esa radiología porque colapsó el pulmón, se había canalizado en arteria y en vena, y recibió nutrición parenteral desde el primer momento. Los hemocultivos resultaron negativos, y la placenta mostró el informe, que obviamente no lo tuvimos de entrada, una obstrucción de un vaso troncal fetal con una hipoplasia vellosa, hipermadurez, infarto de 1.2/0.8 y con un hipoflujo severo con compromiso de la cara tanto materna como fetal. O sea, era un bebé que estaba en altísimo riesgo dentro de la panza de la mamá, y que el nacimiento permitió una asistencia postnatal
¿no es cierto?, a esta situación de altísimo riesgo. A tal punto fue que la patóloga que examinó la placenta nos llamó para preguntar si este bebé seguía con vida o no, porque les había llamado mucho la atención las características de esta placenta. Bueno, el bebé presenta entonces en el ecocardiograma del primer día de vida un ductus arterioso permeable, hemodinámicamente no significativo, se colocó dobutamina por hipoflujo sistémico, y al segundo día el ductus se hace significativo, por lo cual se le administra tratamiento. En la primera semana de vida es una primera semana con realmente muchas dificultades, presenta hipoglucemia, leucopenia, trombocitopenia, todos signos de un bebé que se encontraba en la panza, ¿no es cierto?, con sufrimiento. Al quinto día de vida, el bebé presenta en forma abrupta palidez, distensión abdominal. En ese momento los registros de presión arterial marcaban 63 de sistólica, 56 la media, 45 de diastólica. Se le hicieron policultivos y se colocaron antibióticos, y estos resultaron negativos. El ecocardiograma mostraba un compromiso de la función diastólica y relajación del ventrículo izquierdo, con un estrés de pared de 82. Ustedes saben que un estrés de pared tolerable es hasta 40 gramos por centímetro cuadrado. Este bebé tenía el doble, o sea que estaba tolerando muy mal el aumento de las resistencias vasculares fisiológicas, ¿no es cierto?, sistémicas. La velocidad de acortamiento circunferencial se encontraba comprometida. Como se relacionan inversamente con el estrés de pared, esto era coherente a una situación de disfunción diastólica. Se le indicó milrinona, y la milrinona claramente mejoró el cuadro. Lo que se observa, bueno, es obviamente en la plaquita de tórax un infiltrado bilateral, que en realidad era edema por disfunción diastólica. En el eco de la válvula mitral del flujo se observa una disminución en la velocidad de ambas ondas, y un acortamiento de la onda E' en el músculo del miocardio, con una E' muy pequeña. Aquí se observa la aurícula izquierda, muy aumentada de tamaño, que se constata en la relación aurícula izquierda-aorta. Bueno, con respecto al resto de la evolución, al 10º día de vida, este chiquito se recupera de ese episodio con la milrinona, y al 10º día de vida vuelve a presentar este episodio de palidez severa con distensión abdominal. La presión arterial en ese momento estaba en 65, 54, 49, o sea, es similar al episodio anterior, y otra vez este edema de pulmón, se vuelve otra vez a policultivar, los mismos resultan negativos, y el ecocardiograma mostraba siempre lo mismo, o sea, un bajo gasto, una función diastólica comprometida, una aurícula aumentada de tamaño, con una relajación del ventrículo izquierdo también comprometida. Y la milrinona parecía ser la droga que lo beneficiaba, o sea, al lograr el efecto lucitrópico de relajación, el bebé se mejoraba significativamente. Esta radiología que ustedes ven aquí con una distensión abdominal muy significativa, claramente era un epifenómeno de esta situación de mal flujo y bajo flujo sistémico ocasionada por la disfunción diastólica. Entre los 30 y los 60 días de vida vuelve a presentar el mismo episodio. Fíjense, las características de las placas son similares, las presiones arteriales son similares, y el ecocardiograma siempre mostraba una disminución del gasto con una relajación comprometida, con una relación EA aumentada y una aurícula izquierda también aumentada de tamaño. Siempre el tratamiento era la milrinona. O sea, este bebé, la interpretación clínica es que presenta una disfunción diastólica severa, en la cual obviamente con los valores de presión arterial que parecían totalmente aceptables para otro paciente, para este paciente significaban un exceso en cuanto a la tolerancia que ese miocardio podía tener por centímetro cuadrado. Su estrés era realmente muy elevado.
Entonces esto hacía de que se afectara en forma inmediata la velocidad de acortamiento circunferencial y se afectara la eyección, el gasto, y se comprometieran los flujos. Esto, bueno, obviamente evolucionó cada vez que se le ponía milrinona era difícil retirársela, porque el bebé obviamente se mejoraba con esta medicación claramente, así que se hizo se colocó espironolactona como remodelador del miocito, y esta es una de las drogas, ustedes saben que se intenta como remodelador del miocito. Hoy hay en línea una serie de drogas en estudio, de las cuales todavía no hay experiencia suficiente para el uso en neonatología. Bueno, y básicamente, bueno, entonces recordarles para cerrar las conclusiones que los neonatos que se encuentran expuestos a retardo de crecimiento tienen una reserva limitada al nacer. No puedo subir esto. La cual puede influir en la adaptación cardiovascular durante la alta demanda del periodo de transición. O sea, lo que siempre decimos, o sea, el momento de nacer es un momento crítico para cualquier recién nacido, mucho más para un bebé que ha estado sometido a un retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Y que ha sido sometido a riesgo cardiovascular, ¿no es cierto? Y tolera muy mal estos cambios hemodinámicos que acompañan normalmente a la transición y predispone a subsecuente compromiso cardiovascular. Es recomendable el control de los cambios hemodinámicos de la transición, así como de la función cardíaca en el periodo neonatal. Hay cambios morfológicos, cardíacos y disfunción miocárdica subclínica, los cuales resultan en alteración de patrón de adaptación cardiovascular al nacer. O sea que más de una vez no podemos identificar esta situación, pero que sí la buscamos, sí hacemos un ultrasonido, sí buscamos los índices que corresponden a función diastólica y sistólica, nos vamos a encontrar que algunos se encuentran comprometidos y eso nos pueden alertar a un seguimiento más cercano de este paciente. La crónica de privación de sustrato se asocia con un proceso de mala adaptación que pueden persistir con efectos negativos en el sistema cardiovascular. El control estricto de la presión arterial y su repercusión en la función ventricular izquierda es recomendable. Por otra parte, estos pacientes suelen ir acompañados de alteraciones a nivel, si estos niños tuvieron a su vez una afectación en cuanto a las resistencias vasculares pulmonares. Hay hoy en día datos en la bibliografía que avalan marcadores de hipertensión pulmonar, por ejemplo, en pacientes displásicos. Más de una vez estos chiquitos con retardo de crecimiento también conllevan a una situación de displasia broncopulmonar o de hipertensión pulmonar a largo plazo. Piensen que un chiquito con una disfunción diastólica tiene una hipertensión pulmonar que no siempre es de causa pulmonar, puede ser de causa cardiovascular. Y estos pacientes tienen los mismos riesgos de cualquier otro paciente que ha padecido hipertensión pulmonar, y por lo tanto hay datos al momento del nacer en el ultrasonido que permiten identificar el riesgo de hipertensión pulmonar a largo plazo. No solo de disfunción diastólica, sino de hipertensión pulmonar. Por tanto, estas dos entidades deben ser muy bien controladas. El desarrollo de programas de control y medidas de prevención en pacientes con riesgos potencial de enfermedad cardiovascular está indicado en esta población. Y bueno, esto está avalado por múltiples publicaciones. Así que básicamente, para cerrar, lo que quiero decirles es que cuando uno administra las distintas indicaciones terapéuticas, ya sea tan simple como administrar volumen, tan simple como administrar un diurético o un vasoconstrictor como la dopamina, o un vasodilatador como la dobutamina, la adrenalina, noradrenalina, tratar o no tratar un ductus y ver en qué momento se encuentra, administrar algún vasodilatador como el nitroprusiato, utilizar milrinona. O sea, tiene que tener el aval no solo de la clínica, necesitamos más elementos desde el punto de vista del seguimiento que nos provee quizás el ultrasonido por ahora,
la oximetría regional que indica perfusión tisular, para que todas estas medicaciones sean utilizadas en el momento oportuno, para que no sea realmente una perjudicial para este corazón que está muchas veces en un proceso de remodelación y de riesgo, que no sea realmente artillería pesada para este bebé, que realmente estemos perjudicando la evolución. En realidad lo que tenemos que hacer y asegurarnos es que podamos ser realmente un sostén en cuanto a las medidas que implementemos durante el tratamiento de estos pacientes. Así que bueno, esta es la idea de contarles un poquito de retardo de crecimiento. Muchas gracias por la atención y bueno, estoy escuchando las preguntas. Bueno, muchas gracias a Cristina, muy interesante esta charla. Todos en los chats están agradeciendo y felicitando. Tenemos un comentario de la doctora Rosana Andrade. En niños con retardo de crecimiento intrauterino, la medición del flujo de la arteria mesentérica es un marcador útil en la detección de NEC. No sé si creemos que es un comentario, no una pregunta, más bien reforzar esto, o por ahí tenés algo para agregar. Sí, por supuesto. Yo creo que la NEC, lamentablemente, a veces el compromiso es de la microcirculación. Entonces, no siempre uno tiene el patrón del flujo mesentérico únicamente. O sea, sí estamos en un momento restrictivo, no solo el flujo mesentérico, sino el flujo en la aorta descendente, diastólico que se encuentre ausente o reverso, o con un índice de resistencia elevado, son marcadores de más bajo flujo a nivel de la mitad inferior del cuerpo. El punto es cuando estos flujos se han normalizado, pero la microvasculatura intestinal sigue afectada. Entonces, ahí estamos ante una situación que no vamos a poder detectar por la mesentérica ni por el flujo en la aorta descendente, y que es muy compatible con un desarrollo de una enterocolitis necrotizante severa. Entonces, bueno, ahí obviamente que la oximetría regional juega un rol, y también el ultrasonido efectuado a nivel abdominal, para la detección de, obviamente, neumatosis, incluso para identificar circulación normal y patológica en el intestino. Eso un poquito para completar lo que dice Roxana. Bueno, muy bien, clarísimo. Muchas gracias. Desde Coronel Suárez te saludan, te felicitan por la presentación, el doctor Gijena también. Muy cariños a Juan, un abrazo. Muchas gracias, Juan. Bueno, Carmen, nuestra subjefa, te está también felicitando, excelente charla. Bueno, Carmen es especialista en el tema, así que bueno, ella te está felicitando. Ella va a hablar, sí, claro. Claro que va a hablar, porque ella tiene programado seguir también con la parte de nutrición después, así que nutrición en estos pacientes es fundamental, como ya algo comenté en un momento, el uso de la leche humana, ¿no es cierto?, como preventivo de este tipo de alteraciones, ¿no?, y contribuye a la menor incidencia, ¿no?, de alteraciones a largo plazo. Perfecto, bueno, y en general todos, bueno, te agradecen la respuesta, la doctora Rosana, Adelia Campos también, y acá en el chat de Facebook no tengo ninguna otra pregunta, y acá en el chat de la clase tampoco, fue muy clara la exposición, y bueno, y todos te agradecen y te felicitan. Bueno, muchas gracias a todos por estar allí. La semana que viene les cuento cuál es el programa. La semana que viene vamos a hablar sobre shock neonatal, que es, bueno, obviamente una entidad que a todos los neonatólogos particularmente nos interesa. Vamos a hablar un poquito de las drogas que utilizamos en las diferentes situaciones de shock, ¿no?, ya que el shock tiene múltiples etiologías. Y vamos a cerrar este ciclo de hemodinamia el día miércoles con la interrelación corazón-pulmón en alta frecuencia.
Así que este es un poquito el programa de la semana que viene. Después vamos a continuar con ultrasonido en pulmón, luego cerebral, para después continuar con la parte de nutrición. O sea que la idea es que esta red, bueno, continúe activa y que, bueno, todos podamos de alguna manera continuar relacionados. Así que, bueno, nada más agradecerles a todos por estar escuchándome, a todos los que visitan mi sitio, bueno, especialmente a todos el interés, y bueno, la idea es que cada día, bueno, pensemos entre todos, ¿no? Pensemos entre todos cómo atender cada vez mejor a nuestros pacientes. Ese es el sentido. Así que hasta el lunes, si Dios quiere, y cuídense, que seguimos todos en una etapa de riesgo, de pandemia. Todos los días hay noticias que no nos gustan, y esperemos pronto superar esta etapa para seguir adelante pensando de otra manera y con menos presión externa. Un abrazo a todos, y los espero el lunes. Muchas gracias.